El millonario se enamora de la inocencia de la mendiga negra, vendida por su propia familia. Isabela Silva no era solo una joven más. Tenía los ojos cansados, la piel curtida de tanto luchar y el corazón roto por la ausencia de su padre. A sus 19 años, la vida le había jugado la peor carta posible. Ahora, ella se aferraba a la esperanza como un náufrago a un pedazo de madera, sustentando a su madre, Conceizao, con cada aliento que le quedaba. Pero la pobreza no perdona. Y cuando la familia, con miradas frías y voces duras, le presentó la oscura propuesta, convertirse en la acompañante del frío millonario, Rafael Montenegro, el silencio en la habitación se volvió un grito. Una suma impensable de dinero que podría sepultar la miseria bajo capas de lujos, pero a un precio que parecía vender su alma. Al principio Isabela no quiso. El estómago se le encogía, las manos le temblaban como hojas al viento, y el vacío en el pecho era tan profundo que casi podía tocarlo. La palabra Vendeuta titilaba en su cabeza como un cartel de neón rojo. Pero Conceizón, esa mujer marchita por la suerte, la miró con una mezcla de desesperación y una sombra de orgullo torcida. «Es por nosotras, Isabela, por nuestra vida». Fue entonces cuando el terror y la necesidad se enredaron en un abrazo letal. Madrid los recibió con su fría indiferencia. Rascacielos como monstruos de metal y cristal rodeaban a Isabela, tan pequeña y sin alma en medio de un mar de éxitos y falsas sonrisas. Rafael Montenegro no era un simple millonario. Era un enigma envuelto en un traje impecable, con una mirada que cortaba el aire, pero que, a veces, en instantes robados, se llenaba de grietas. Los rumores lo pintaban como un hombre sin corazón, dueño de una fortuna construida con secretos y sombras gruesas. Pero tras ese muro, Isabela descubrió una tormenta invisible, un fantasma que llevaba tatuado en la piel, un pasado marcado por la traición brutal de su exnovia Fernanda. Los celos, la humillación pública y el dolor amargaron la felicidad que nunca tuvo. Cada encuentro entre ellos era fuego y hielo. La distancia de sus manos contrastaba con la cercanía de sus almas heridas. Isabela sentía cómo su propia inocencia se petrificaba, pero también cómo su fascinación crecía. No podía negar que el frío de Rafael era conde retazos de vulnerabilidad tan reales que le dolían en el pecho. Se sorprendió a sí misma amándolo, aun mientras la voz de la razón le gritaba que no era. Más que un contrato, un juego sin final feliz garantizado. Entonces, justo cuando parecía que nada podría romper el equilibrio peligroso de ambos, apareció ella, la madre de Rafael, como un huracán que arrasa con todo, irrumpió en sus vidas con una tormenta de reproches y verdades sepultadas bajo años de silencio. Viejos fantasmas se materializaron en gritos, lágrimas y secretos que golpearon más profundo que cualquier puñal. Isabela vio cómo se desmoronaban los frágiles muros detrás de los que Rafael se escondía, y sintió que los suyos también pendían de un hilo. Entre todo ese caos, se confirmó algo que Isabela quiso evitar. Sus sentimientos eran reales, pero el miedo y la duda se instalaban, como sombras asfixiantes. ¿Podrían escapar de ese contrato cruel? ¿Sería posible que el amor floreciera en ese terreno árido? Y entonces, en un giro inesperado, brutal en su sinceridad, Rafael se arrodilló frente a ella y rompió el hielo con una pregunta que transformó todo. ¿Quieres casarte conmigo? No eran ya un simple arreglo financiero, era un compromiso, una declaración que prometía esperanza y futuro. Aunque los fantasmas seguían acechando, por primera vez, el futuro parecía algo más que un eco vacío.
Pero como si el destino quisiera ponerlo todo a prueba, un mensaje anónimo apareció en sus pantallas, una amenaza silenciosa, lista para destruir todo lo que habían comenzado a construir. La incertidumbre los envolvió en un mar de dudas, y el capítulo concluye con un frío estremecedor. Nada sería igual. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El frío en la sala pareció amplificarse cuando la pregunta de Rafael flotó en el aire. ¿Quieres casarte conmigo? Las palabras resonaban como un eco en su cabeza. Pero antes de que Isabela pudiera responder, sonó su teléfono. Miró la pantalla y vio que era un mensaje de texto de un número desconocido. Su corazón se detuvo por un instante. Aquí hay algo que necesitas saber sobre Rafael. No todo es lo que parece. Tu vida está en peligro. El sudor comenzó a resbalar por su espalda mientras trataba de procesar el mensaje. ¿Quién lo había enviado? ¿Por qué estaba amenazada? Su mirada se volvió hacia Rafael, quien, al notar su perturbación, frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó, pero sus ojos estaban cargados de una tensión que le hizo dudar. Isabela escondió el teléfono en su bolsillo. No era el momento adecuado. El pánico la invadía, pero también la culpa por esconderle algo importante. Era un caos en su pecho, una mezcla de temor y amor. Sin poder soportar más su confusión, decidió contestar a Rafael. Sí, claro, quiero, pero hay algo que debemos hablar. Justo en ese instante, una fuerte explosión retumbó desde la calle. Las ventanas temblaron y el sonido de cristales rompiéndose llenó el aire, como si la tierra misma se hubiese sacudido. Inmediatamente, instintos de supervivencia se activaron. «¡Isabela! ¿Estás bien?», gritó Rafael, acercándose a ella y protegiéndola con su cuerpo. Las luces se apagaron y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Pánico y confusión desencadenaron una oleada de murmullos fuera. Las sirenas comenzaron a sonar, y el olor a humo se introdujo por las rendijas. Isabela estaba congelada. Lo que debería haber sido un momento de euforia y felicidad se transformó en devastación. «Rafael, tenemos que salir de aquí». Su voz se sentía perdida en el caos. Cuando finalmente encontró el valor para moverse, él la tomó de la mano. Pero antes de que pudieran alcanzar la puerta, el sonido de pasos apresurados resonó detrás de ellos. «¡Nos están atacando!», gritó alguien desde el pasillo. Era un grito desesperado que hizo que el corazón de Isabela se hundiera. Cada instinto le decía que era un momento crítico, que no podían quedarse quietos. Con Rafael a su lado, se lanzaron a la salida. El aire estaba lleno de gritos y humo, y el caos era absoluto. Pero en medio de la confusión, algo la detuvo. Vio a una mujer caer, y casi sin pensarlo, se soltó de la mano de Rafael y corrió hacia ella. «Ayúdame», suplicaba la desconocida. Isabela sintió que su corazón se desgarraba. Mientras la ayudaba, Rafael gritaba su nombre desde una distancia. «Isabela, ven, tenemos que irnos». Pero el tiempo se distorsionó y en un instante el caos se apoderó de todo. La mujer se desplomó y su rostro fue visible. Isabela sintió un frío helado al darse cuenta de que esa mujer era Fernanda, la exnovia de Rafael.
Todo se detuvo. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo podía ser que su vida se entrelazara de esa manera? ¿Era un golpe del destino? No era solo un ataque, era una revelación desgarradora. Las miradas de Rafael y Isabela chocaron, la confusión en los ojos de él mezclada con el miedo de ella. Fernanda, entre susurros de dolor, murmuró: «No puedes confiar en él». Isabela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El amor y el compromiso que había empezado a florecer con Rafael ahora estaban manchados por la traición y el peligro inminente. ¿Quién era realmente él? ¿Podía amar a alguien que arrastraba su propio pasado oscuro? ¿Alguien que parecía estar envuelto en sombras más profundas de lo que creía? Todo lo que había construido se sentía como un castillo de cartas, listo para caer. Isabela miró a Rafael, y por primera vez no supo si aquel era el hombre que podía salvarla o el que la llevaría a la perdición. El caos exterior palpitaba, pero el caos interno era aún mayor. Mientras el humo densa poco a poco envolvía la escena, un olor amargo le invadió las fosas nasales. El futuro que parecía brillar, de repente estaba en peligro, y junto con él, su corazón. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podrían escapar realmente de esta tormenta? El caos a su alrededor se intensificaba, pero la mirada de Rafael ardía en su dirección. Isabela sintió que su pecho se encogía cuando el grito de Fernanda resonó en su mente. «No puedes confiar en él». Las palabras quedaron flotando entre el humo y el desasosiego. Rafael tomó su mano con firmeza, intentando arrastrarla hacia la salida. «Vamos, Isabela, no tenemos tiempo». La voz de él sonaba distante, ahogada por el ruido ensordecedor. Isabela, por un instante, se sintió paralizada. ¿Podía realmente huir con él, hombre que estaba envuelto en un pasado que no conocía? Las luces seguían parpadeando, y en el ambiente pesado, eligió ignorar el llamado de su corazón durante un segundo más. «Rafael, espera». La palabra salió entrecortada, como si el aire mismo se hubiera espesado. Y entonces, en un giro imprevisto, vio algo detrás de él. Una figura apareció entre la oscuridad y las sombras. Era un hombre alto y esbelto, su rostro oculto tras una capucha negra. Avanzaba con pasos silenciosos, pero su presencia estalló en la habitación, como un rayo en una tormenta. La multitud se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia él. No se vayan», dijo el hombre, con voz grave, pero a la vez tranquila. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No quiero que nadie se lastime. Solo vine a hacer lo más interesante». En un instante la tensión cambió radicalmente. Nadie se movía. Un par de gritos se ahogaban en murmullos angustiados. «¿Quién eres tú?», Rafael preguntó con una furia contenida, protegiendo a Isabela detrás de él. La figura se rió, un sonido seco y visceral que hizo eco en el aire, y retiró su capucha, exponiendo un rostro al que Isabela había visto en fotografías. Era el padre de Rafael. «Muy bien, hijo, es hora de hablar», dijo, y con un movimiento brusco, sacó un objeto plateado de su chaqueta, un arma. Isabela sintió que el mundo se volvía gris. «Esa chica no es lo que piensas». Las palabras del hombre golpearon como un puño directo al corazón. El aire se volvió helado. «Te lo dije, Rafael. Ella era solo un peón en el juego», añadió con desdén. Isabela se sintió como un insecto atrapado en una telaraña, incapaz de moverse. La verdad se convirtió en un torrente que la arrastró. Era un peón, un simple objeto en la vida de Rafael. «¡Basta!», Rafael gritó, su voz resonando en la sala. Pero el pánico crecía.
empujándolo hacia la desesperación. «Lárgate, papá, no sabes lo que dices». Pero el hombre sonrió de una manera cruel. «Oh, hijo, créeme, sé más de lo que imaginabas. Isabela y tú están atados en una trama mucho más profunda de lo que crees». Fue como un golpe en el estómago. Las miradas se intercambiaron, llenas de inquietud. «¿Qué estás diciendo?» Isabela apenas logró murmurarlo, pero su voz temblaba. Sin querer, la verdad empezaba a dibujarse en su mente, pero no quería ver lo que había ante ella. Rafael le daba la espalda, completamente desbordado por un torrente de ira y confusión. Y en el instante más desconcertante, la figura del padre de Rafael disparó el arma hacia el techo. El sonido resonó como un trueno, haciéndolo saltar. «Escuchen, solo vine a salvar a mi hijo de una trampa. Aquí hay algo que ustedes no saben, algo que cambiará su mundo por completo». Isabela, antes de que pudiera completar su frase, la explosión que habían escuchado anteriormente hizo temblar los cimientos del lugar. Las paredes crujieron y el techo comenzó a ceder. Todo se volvió oscuridad y caos. Isabela cayó al suelo, y su mente se llenó de imágenes fragmentadas. Rafael gritando su nombre, la figura oculta que ahora parecía un villano, y la revelación brutal de traiciones que se cocinaban a fuego lento. Los gritos resonaban, pero Isabela solo podía pensar en la última mirada de Rafael. ¿Podría confiar en él? Y más importante, ¿quién la había arrastrado realmente a todo esto? En la oscuridad, con el polvo cayendo como nieve sobre su piel, un último pensamiento la asaltó. ¿Realmente estaba a salvo en el mundo de Rafael? Imposible saberlo ahora. Todo el futuro que había comenzado a vislumbrar se desmoronaba a su lado. ¿Qué haría ella después de esto? ¿Podría escapar de la tormenta que se había desatado? El caos a su alrededor se intensificaba, pero la mirada de Rafael ardía en su dirección. Isabela sintió que su pecho se encogía cuando el grito de Fernanda resonó en su mente. «¡No puedes confiar en él!». Las palabras quedaron flotando entre el humo y el desasosiego. Rafael tomó su mano con firmeza, intentando arrastrarla hacia la salida. «Vamos, Isabela, no tenemos tiempo». Su voz sonaba distante, ahogada por el ruido ensordecedor. Isabela por un instante se sintió paralizada. ¿Podía realmente huir con él? Hombre que estaba envuelto en un pasado que no conocía. Las luces seguían parpadeando, y en ese momento vio algo detrás de él. Una figura apareció entre la oscuridad y las sombras. Un hombre alto, su rostro oculto tras una capucha negra. Avanzaba con pasos silenciosos, pero su presencia estalló en la habitación, como un rayo en una tormenta. Las miradas se centraron en él. No se vayan», dijo el hombre con voz grave, pero tranquila. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No quiero que nadie se lastime, solo vine a hacer lo más interesante». En un instante, la tensión cambió radicalmente. Nadie se movía. Un par de gritos se ahogaban en murmullos angustiados. «¿Quién eres tú?», Rafael preguntó, su voz temblando de furia y miedo, protegiendo a Isabela detrás de él. La figura se rió, un sonido seco que resonó en el aire, y retiró su capucha, exponiendo un rostro al que Isabela había visto en fotografías. Era el padre de Rafael. «Muy bien, hijo. Es hora de hablar», dijo, y con un movimiento brusco sacó un objeto plateado de su chaqueta. Isabela sintió que el mundo se volvía gris. «Esa chica no es lo que piensas». Las palabras del hombre golpearon como un puño directo al corazón. «Te lo dije, Rafael. Ella era solo un peón en el juego», añadió con desdén. Isabela se sintió como un insecto atrapado en una telaraña, incapaz de moverse.
La verdad se convirtió en un torrente que la arrastró. ¿Era un peón? ¿Un objeto en la vida de Rafael? ¡Basta!, Rafael gritó. Su voz resonaba, pero el pánico crecía empujándolo hacia la desesperación. «Lárgate, papá, no sabes lo que dices». Pero el hombre sonrió de manera cruel. «Ojo, créeme, sé más de lo que imaginabas. Isabela y tú están atados en una trama mucho más profunda de lo que crees». Isabela sintió que su corazón se hundía. ¿Atados? ¿Más profunda? «¿Qué estás diciendo?», murmuró, pero su voz temblaba. Rafael le daba la espalda, completamente desbordado por un torrente de ira y confusión. Y en el instante más desconcertante, el padre de Rafael disparó el arma hacia el techo. El sonido resonó como un trueno, haciéndolo saltar. «Escuchen. Solo vine a salvar a mi hijo de una trampa. Aquí hay algo que ustedes no saben, algo que cambiará su mundo por completo». Isabela, antes de que pudiera completar su frase, la explosión que habían escuchado anteriormente hizo temblar los cimientos. Las paredes crujieron y el techo comenzó a ceder. Todo se volvió oscuridad y caos. Isabela cayó al suelo. Su mente se llenó de imágenes fragmentadas. Rafael gritando su nombre, la figura oculta que ahora parecía un villano, y la revelación brutal de traiciones. Los gritos resonaban, pero su mente estaba en blanco, tratando de asimilar la locura que la rodeaba. Se arrastró hacia Rafael, que se había encarado con su padre. Los dos hombres, enfrentados, parecían dos titanes de un antiguo mito. «¿Qué quieres decir con que soy un peón?», preguntó Rafael. Su voz era un rugido ensordecedor. En ese momento, el padre de Rafael, en un arranque de furia, apuntó hacia Isabela. «Ella no es quien crees. Ella es la hija del hombre que arruinó nuestra familia», reveló de repente, y cada palabra golpeó con fuerza. Isabela sintió que una ola de frío la envolvía. Su mundo se había vuelto un torbellino. Las historias que había escuchado de su madre sobre su padre, aquellos murmullos de traiciones y secretos, ahora parecían cobrar vida. Los ojos de Rafael se abrieron como platos. «¿Qué? Eso no puede ser verdad». Isabela se sintió desvanecer. El hombre que había creído amar, ahora estaba entrelazado en un juego que nunca entendió. Sus manos temblaban. Su futuro, su amor con Rafael, todo se desmoronaba. «No, mi padre, no puede ser», murmuró aturdida. «Lo es, Isabela», dijo su padre como si pronunciara una condena. «Y tú has sido parte de esto desde el principio». El caos aumentaba. Los ecos de la explosión retumbaban mientras el aire se volvía pesado. Isabela miró a Rafael, y en sus ojos encontró una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Podría existir algo entre ellos después de esto? La verdad era un monstruo que amenazaba con devorarlos a ambos. En medio de la confusión, una pregunta quedó flotando. ¿Podría su amor sobrevivir a la revelación más devastadora de sus vidas? Porque justo cuando su futuro comenzaba a desdibujarse, esa misma luz también se apagaba, dejando a Isabela con una terrible confusión. ¿Qué haría después de esto? ¿Era el final o solo el comienzo de un oscuro viaje? El mundo se había detenido en ese instante tenso. Isabela sintió que su corazón latía desbocado, su mente tratando de procesar cada palabra. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, esforzándose por comprender la magnitud de la revelación. Pero antes de que le dieran una respuesta, una sombra cruzó la sala. La figura encapuchada se movió con una agilidad inquietante, y en un abrir y cerrar de ojos se abalanzó hacia Rafael. «¡Aléjate de ella!», gritó Rafael, interponiéndose entre su padre e Isabela. Pero el hombre alto era más rápido.
Un movimiento preciso empujó a Rafael hacia un lado y se lanzó con violencia hacia Isabela. No. Isabela sintió el aliento helado del peligro acercarse. En un giro inesperado, la figura hizo un giro brusco, y mientras Rafael intentaba mantener el control, Isabela vio cómo el hombre desenfundaba un cuchillo, el mismo artefacto que había visto en las fotos. El tiempo se detuvo. El grito ahogado de Isabela se quedó atrapado en su garganta. Todo a su alrededor era ruido y caos, pero en su mente el eco de las palabras de Fernanda resonaba. No puedes confiar en él. El padre de Rafael se movió rápidamente y en un instante todo se volvió borroso. Con un destello metálico, el cuchillo brilló bajo las luces parpadeantes. Rafael se lanzó hacia adelante, apenas logrando desviar la hoja, y en el caos Isabela quedó atrapada entre el cuerpo de Rafael y el hombre. Las luces parpadearon, y en un instante de desesperación, Isabela logró liberarse, y se lanzó hacia atrás. Entonces un grito desgarrador resonó. El cuchillo, ahora desviado, se había hundido en el abdomen del padre de Rafael. El hombre se tambaleó, la sorpresa reflejada en su rostro. ¡Papá! Rafael gritó con un dolor que se entrelazaba con la incredulidad. El impacto del momento fue brutal, dejando un pesado silencio en la sala. La figura encapuchada se desplomó, y Isabela sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué has hecho? La voz de Rafael era un rugido, pero el hombre solo pudo mirar a su hijo en shock, la vida escurriéndose lentamente. No, por favor. Isabela se acercó, pero una energía frenética llenaba el ambiente. Las luces intermitentes rodeaban la escena como un espectáculo macabro. Su mente trataba de comprender lo que había pasado. Rafael se arrodilló junto a su padre. ¿Por qué, papá? ¿Por qué tenías que involucrarte con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Murmuró el hombre, la voz quebrantada, luchando por mantenerse consciente. Estaba bajo presión, necesitaba la información sobre el verdadero paradero de tu madre. Su mirada se tornó oscura. Tu abuelo nos ha manipulado a todos desde el principio. La revelación fue como un golpe bajo. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba una vez más, las palabras pesadas como piedra. ¿Tu mamá está involucrada en esto?, preguntó, buscando respuestas. Todo estaba confuso, como un rompecabezas armado con piezas de diferentes calibres. Es mucho más complicado de lo que piensas, respiró el hombre débilmente. Su rostro se tornaba pálido. Tu padre tenía un secreto, Isabela, uno que puede destruirnos a todos. Rafael, aún en shock, no pudo evitar la angustia. ¿Qué estás diciendo? Su voz era casi un susurro, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Pero antes de que el padre de Rafael pudiera pronunciar más, un estallido de sirenas interrumpió el tenso momento. La policía había llegado, y con eso todo se volvía aún más complicado. Gritos llenaron la sala, mientras la multitud frenética se dispersaba, pero Isabela permanecía inmóvil. Una certeza abrumadora la envolvía. Su vida nunca volvería a ser la misma. A medida que los gritos y el caos se intensificaban, Rafael giró su mirada hacia Isabela. ¿Qué vamos a hacer? La vulnerabilidad en sus ojos despertó algo en su interior. Hubo un momento, un destello de conexión, pero el horror de la situación era abrumador. Y antes de que pudiera responder, el sonido de un disparo resonó nuevamente. Isabela quedó helada. Las luces explotaron en fragmentos brillantes. Y en medio de la oscuridad surgió un grito desgarrador. ¿Quién había disparado? ¿Era un amigo o un enemigo? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras el caos se apoderaba de sus corazones. ¿Podrían salir de esta
sin que las sombras del pasado los consumieran? La incertidumbre se cernía sobre ellos como un espantoso recordatorio de que la verdad a menudo está enterrada en el dolor. El mundo se había detenido en ese instante tenso. Isabela sintió que su corazón latía desbocado, su mente tratando de procesar cada palabra. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, esforzándose por comprender la magnitud de la revelación. Pero antes de que le dieran una respuesta, una sombra cruzó la sala. La figura encapuchada se movió con agilidad inquietante, y en un abrir y cerrar de ojos, se abalanzó hacia Rafael. «¡Aléjate de ella!», gritó Rafael, interponiéndose entre su padre y Isabela. Pero el hombre alto era más rápido. Con un movimiento preciso, empujó a Rafael hacia un lado y se lanzó con violencia hacia Isabela. Isabela sintió el aliento helado del peligro acercarse. En un giro inesperado, la figura hizo un movimiento brusco, y mientras Rafael intentaba mantener el control, Isabela vio cómo el hombre desenfundaba un cuchillo. El mismo artefacto que había visto en las fotos. El tiempo se detuvo. El grito ahogado de Isabela se quedó atrapado en su garganta. Todo a su alrededor era ruido y caos, pero en su mente el eco de las palabras de Fernanda resonaba. «No puedes confiar en él». El padre de Rafael se movió rápidamente, y en un instante todo se volvió borroso. Con un destello metálico, el cuchillo brilló bajo las luces parpadeantes. Rafael se lanzó hacia adelante, apenas logrando desviar la hoja. En el caos, Isabela quedó atrapada entre el cuerpo de Rafael y el hombre. Las luces parpadeaban, y en un instante de desesperación, Isabela logró liberarse y se lanzó hacia atrás. Entonces un grito desgarrador resonó. El cuchillo, ahora desviado, se había hundido en el abdomen del padre de Rafael. El hombre se tambaleó, la sorpresa reflejada en su rostro. «¡Papá!», Rafael gritó con un dolor que se entrelazaba con la incredulidad. El impacto del momento fue brutal, dejando un pesado silencio en la sala. La figura encapuchada se desplomó, y Isabela sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué has hecho?». La voz de Rafael era un rugido, pero el hombre solo pudo mirar a su hijo en shock, la vida escurriéndose lentamente. «No, por favor». Isabela se acercó, pero una energía frenética llenaba el ambiente. Las luces intermitentes rodeaban la escena como un espectáculo macabro. Su mente trataba de comprender lo que había pasado. Rafael se arrodilló junto a su padre. «¿Por qué, papá? ¿Por qué tenías que involucrarte con ella?». Porque, murmuró el hombre, la voz quebrantada, luchando por mantenerse consciente. Estaba bajo presión. Necesitaba la información sobre el verdadero paradero de tu madre. Su mirada se tornó oscura. Tu abuelo nos ha manipulado a todos desde el principio. La revelación fue como un golpe bajo. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. Las palabras pesadas como piedra. «¿Tu mamá está involucrada en esto?», preguntó, buscando respuestas. Todo estaba confuso, como un rompecabezas armado con piezas de diferentes calibres. Es mucho más complicado de lo que piensas», respiró el hombre débilmente. Su rostro se tornaba pálido. «Tu padre tenía un secreto, Isabela. Uno que puede destruirnos a todos». Rafael, aún en shock, no pudo evitar la angustia. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era casi un susurro, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Pero antes de que el padre de Rafael pudiera pronunciar más, un estallido de sirenas interrumpió el tenso momento.
La policía había llegado. Y con eso, todo se volvía aún más complicado. Gritos llenaron la sala, mientras la multitud frenética se dispersaba, pero Isabela permanecía inmóvil. Una certeza abrumadora la envolvía. Su vida nunca volvería a ser la misma. A medida que los gritos y el caos se intensificaban, Rafael giró su mirada hacia Isabela. ¿Qué vamos a hacer? La vulnerabilidad en sus ojos despertó algo en su interior. Hubo un momento, un destello de conexión, pero el horror de la situación era abrumador. De repente, un golpe resonó en la puerta, y una voz autoritaria gritó: ¡Abre, policía! La habitación se sumió en un silencio tenso. Isabela sentía que el tiempo se esfumaba. Entonces un nuevo giro inesperado sacudió el ambiente. Un grupo de hombres armados, encapuchados, irrumpió en la sala. «¡Nadie se mueva!», gritaron, convirtiendo el caos en pánico. Isabela pudo ver la mirada de horror en Rafael. «¿Quiénes son?», preguntó. Y el padre de Rafael, ya debilitado, intentó murmurar una advertencia, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «¿Dónde está el paquete?», exigió uno de los hombres, apuntando con su arma a Rafael. Isabela sintió terror. ¿De qué hablaban? ¿Qué era lo que buscaban? El padre de Rafael, tambaleándose, alzó la mano. «No he pasado nada, no se llevan a mi hijo». El estallido de ira llenó la habitación. «Demasiado tarde», dijo el líder de los encapuchados, mientras un grito desgarrador emergía de la confusión. Fue el más intenso y profundo que Isabela había escuchado. Rafael y ella se miraron atónitos, sin comprender. «¡Suelta el arma!», exigió uno de los hombres, y en un instante el caos se transformó en una batalla frenética. Una serie de disparos resonaron, y lo que antes era un momento de confrontación se convirtió en una guerra. Isabela sintió que el tiempo se detenía nuevamente, pero esta vez las balas volaban por la habitación. Rafael la tomó de la mano, y en medio de la confusión, todo lo que había creído en un instante se desmoronó. La traición, el dolor y sobre todo el amor en el ojo del huracán parecía tambalearse. Mientras el caos se intensificaba, un claro estallido la sacó de su ensueño. Un cuerpo cayó al suelo, y cuando la mirada de Isabela se deslizó hacia el hombre encapuchado, reconoció su rostro. Era alguien que había visto antes, un familiar lejano, cuya lealtad a su familia había estado marcada por los secretos. Él estaba detrás de todo. «¿Por qué?», exclamó Isabela, el dolor reviviéndose en su pecho. «¿Qué estás haciendo aquí?». La figura tambaleándose murmuró: «Todos están atrapados. Es hora de que la verdad salga a la luz». Y en ese instante, con su mundo agitado de traiciones, secretos y locura, el corazón de Isabela latió con fuerza. La revelación recorrió su ser. En la confusión, la pregunta quedó suspendida. ¿Quién era realmente su familia? ¿Podría confiar en la verdad que había creído durante tanto tiempo? La escena se volvió más intensa. Una danza de luces intermitentes y ecos de disparos resonantes. Todo lo que había conocido se tambaleaba, y con cada golpe su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. La única constante era Rafael, pero incluso él estaba envuelto en el mismo misterio. La angustia y la adrenalina la atravesaron, mientras un solo pensamiento retumbaba en su mente. ¿Era este el final o el comienzo de algo mucho más oscuro? El mundo se detuvo en ese instante tenso. Isabela sintió que su corazón latía desbocado, su mente tratando de procesar cada palabra. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, esforzándose por comprender la magnitud de la revelación. Pero antes de que le dieran una respuesta, una sombra cruzó la sala. La figura encapuchada se movió con agilidad inquietante, y en un abrir y cerrar de ojos
se abalanzó hacia Rafael. «¡Aléjate de ella!», gritó Rafael, interponiéndose entre su padre y Isabela. Pero el hombre alto era más rápido. Con un movimiento preciso, empujó a Rafael hacia un lado y se lanzó con violencia hacia Isabela. ¡Ya! Isabela sintió el aliento helado del peligro acercarse. En un giro inesperado, la figura hizo un movimiento brusco y mientras Rafael intentaba mantener el control, Isabela vio cómo el hombre desenfundaba un cuchillo, el mismo artefacto que había visto en las fotos. El tiempo se detuvo. El grito ahogado de Isabela se quedó atrapado en su garganta. Todo a su alrededor era ruido y caos, pero en su mente, el eco de las palabras de Fernanda resonaba. «No puedes confiar en él». El padre de Rafael se movió rápidamente, y en un instante, todo se volvió borroso. Con un destello metálico, el cuchillo brilló bajo las luces parpadeantes. Rafael se lanzó hacia adelante, apenas logrando desviar la hoja. En el caos, Isabela quedó atrapada entre el cuerpo de Rafael y el hombre. Las luces parpadeaban y en un instante de desesperación, Isabela logró liberarse y se lanzó hacia atrás. Entonces un grito desgarrador resonó. El cuchillo, ahora desviado, se había hundido en el abdomen del padre de Rafael. El hombre se tambaleó, la sorpresa reflejada en su rostro. «¡Papá!», Rafael gritó con un dolor que se entrelazaba con la incredulidad. El impacto del momento fue brutal, dejando un pesado silencio en la sala. La figura encapuchada se desplomó, y Isabela sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué has hecho?», la voz de Rafael era un rugido, pero el hombre solo pudo mirar a su hijo en shock, la vida escurriéndose lentamente. «No, por favor». Isabela se acercó, pero una energía frenética llenaba el ambiente. Las luces intermitentes rodeaban la escena como un espectáculo macabro. Su mente trataba de comprender lo que había pasado. Rafael se arrodilló junto a su padre. «¿Por qué, papá?». «¿Por qué tenías que involucrarte con ella?». ¿Por qué? Murmuró el hombre, la voz quebrantada, luchando por mantenerse consciente. Estaba bajo presión. Necesitaba la información sobre el verdadero paradero de tu madre. Su mirada se tornó oscura. «Tu abuelo nos ha manipulado a todos desde el principio». La revelación fue como un golpe bajo. Isabela sintió que el mundo se desmoronaba una vez más, las palabras pesadas como piedra. «¿Tu mamá está involucrada en esto?», preguntó, buscando respuestas. Todo estaba confuso, como un rompecabezas armado con piezas de diferentes calibres. Es mucho más complicado de lo que piensas», respiró el hombre débilmente. Su rostro se tornaba pálido. «Tu padre tenía un secreto, Isabela, uno que puede destruirnos a todos». Rafael, aún en shock, no pudo evitar la angustia. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era casi un susurro, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Pero antes de que el padre de Rafael pudiera pronunciar más, un estallido de sirenas interrumpió el tenso momento. La policía había llegado. Y con eso, todo se volvía aún más complicado. Gritos llenaron la sala mientras la multitud frenética se dispersaba. Pero Isabela permanecía inmóvil. Una certeza abrumadora la envolvía. Su vida nunca volvería a ser la misma. A medida que los gritos y el caos se intensificaban, Rafael giró su mirada hacia Isabela. «¿Qué vamos a hacer?». La vulnerabilidad en sus ojos despertó algo en su interior. Hubo un momento, un destello de conexión, pero el horror de la situación era abrumador. De repente, un golpe resonó en la puerta y una voz autoritaria gritó: «¡Abre, policía!». La habitación se sumió en un silencio tenso.
Isabela sentía que el tiempo se esfumaba. En medio de esta confusión, llegó el momento más inesperado. Una figura familiar e inesperada apareció en el marco de la puerta. Era Conceição, su madre. «¡Isabela!», gritó, rompiendo el silencio antes de que nadie pudiera reaccionar. El rostro de Conceição estaba pálido, pero su mirada brillaba con resolución. Isabela se congeló. «¿Qué haces aquí?». La confusión se convirtió en horror al ver a su madre allí, en medio de todo este caos. «Debes salir de aquí ahora», Conceição exigió, su voz temblando con un miedo palpable. Pero antes de que Isabela pudiera preguntarle, la madre de Rafael, que había estado en el suelo, se levantó lentamente. Sus ojos se encontraron y entonces un silencio aterrador se instaló. Conceição, la madre de Rafael, parecía igual de sorprendida. «Nunca pensé que regresarías». Fue un momento que congeló el tiempo. Isabela sintió que la confusión se transformaba en pánico. «¿Qué sabes tú, mamá?», exigió. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, la madre de Rafael hizo un movimiento inesperado. «Tú no sabes lo que realmente está en juego aquí», dijo con una voz llena de secretos. «Todo lo que has creído es una mentira». Isabela sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. ¿A qué se refería? La tensión se intensificó. Entre la tormenta de emociones, su madre sonrió, pero había algo oscuro, algo que la hizo dudar. «Tu padre no es quien dices, Isabela», dijo Conceição, sus palabras armadas con la verdad que desearía haber ocultado. «Él ha estado protegiéndote de algo mucho más siniestro». Una sombra de preocupación cruzó su rostro. En medio de toda la confusión, una explosión resonó. Esta vez un grito desgarrador brotó de los labios de Rafael. Isabela giró y vio cómo su madre, la mujer que había luchado por ellas, caía al suelo, una herida en su pecho. «¡Mamá!». El grito de Isabela resonó como un eco en su mente. La realidad se tambaleó mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Quedó paralizada, sintiendo que la traición y la verdad se entrelazaban, dejando solo escombros de confianza. Los ojos de Rafael se llenaron de terror, su vida desmoronándose frente a ellos. «¿Qué ha pasado?». Su voz era un susurro quebrado, cargado de dolor. Isabela sintió que el aire se le escapaba. El giro desolador que nadie esperaba había cambiado todo. Su madre, su padre, su amor. De repente, las luces parpadearon una vez más, y en un instante de claridad retumbante, todo lo que creían saber se caía a pedazos. ¿Quiénes eran realmente? ¿Podían confiar el uno en el otro cuando la verdad era un monstruo desenfrenado? Mientras la oscuridad comenzaba a arrastrarse hacia ellos, Isabela se dio cuenta de que el momento que siempre había temido estaba frente a ella. ¿Podría enfrentarse a la verdad? Ahora que todo aquello que amaba se desmoronaba ante sus ojos, Isabela sintió que el tiempo se detenía. El grito desgarrador de Rafael resonaba en sus oídos. «¡Mamá!». Las palabras de su madre, cargadas de secretos y sombras, pululaban en su mente, pero el terror que se apoderaba de ella era aún más fuerte. Todo lo que conocía se agrietaba a su alrededor. La escena se transformó en un caos desgarrador. Sus corazones latían en un ritmo frenético, mientras la figura de Conceição caía al suelo. «Por favor, no». Isabela se lanzó hacia su madre, el pánico nublando su juicio. «¿Qué ha pasado? Responde». La desesperación le quemaba en el pecho. Pero en medio de esos instantes, Rafael la sujetó de la muñeca. Su mirada estaba igual de perdida, pero había un fuego allí, un deseo de huir. «Debemos irnos ahora», exclamó él, aunque su voz también temblaba. Isabela asintió con la cabeza, pero no podía apartar la vista del rostro pálido de su madre, de la vida desvaneciéndose. La figura de su padre, aún en el suelo, se mezclaba con recuerdos olvidados.
El sonido de balas resonando se ahogó por un momento. Isabela, con el corazón en un puño, miró a Rafael con confusión y dolor. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando, Rafael? No tengo idea, pero este lugar no es seguro, le respondió él, la angustia reflejada en su rostro. La tumultuosa situación para ellos no se detenía. De repente, Conceizao comenzó a moverse. Con un gesto débil, alzando apenas una mano, logró captar la atención de su hija. Isabela, murmuró, la voz apagada. Debes saber, tu padre no es quien crees. Las palabras cruzaron la habitación, como un rayo iluminando la oscuridad. Isabela se detuvo, sintiendo que la respiración se le cortaba. ¿Qué quieres decir? Él ha estado operando bajo una mentira. Todo este tiempo. La mirada de Concepción se oscureció, y antes de que pudiera continuar, un nuevo estallido resonó en el aire. La figura encapuchada se había levantado. Su rostro ya no era un misterio. «¡Cállate!», aulló, apuntando a Concepción. Pero antes de que pudiera hacer algo, un zumbido terrible llenó el aire. En una fracción de segundo, un disparo se oyó. Isabela giró la cabeza justo a tiempo, para ver cómo la figura caía de rodillas, las fuerzas abandonándola. «Lo siento», logró murmurar antes de desplomarse. Una herida letal en el pecho. La sala se sumió en el caos. La risa que había brotado del encapuchado se detuvo en seco, y en un instante, un segundo disparo resonó, y la mirada de Isabela se centró en una figura familiar que emergió de la sombra. Era su abuelo. «¡Isabela!», gritó, su voz llena de desesperación. «¡Abuelo, no!». Isabela sintió que el entorno se desmoronaba. El hombre responsable de tanto dolor, de tanta intriga. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». No era el momento. Fue su única respuesta. Mientras la confusión crecía en el ambiente, sus palabras estaban cargadas de un significado oscuro, como si todo estuviera previsto. La traición flotaba, amenazando con aplastar cada esperanza. «Detente», Rafael gritó, llenando el aire con sus palabras llenas de ira. La tensión creció, sus cuerpos vibraban, y un silencio helado los envolvió, mientras todos los ojos se volvían hacia él. Nuevo agente en el escenario, y allí, enfrente de todos, el viejo Montenegro se movió, levantando las manos, una sonrisa sarcástica dibujándose en su rostro. «No es intrigante, Isabela. El ciclo se repite. Pero esta vez tienes el poder», dijo él, con una voz que helaba la sangre. «Tu padre, tu madre, son solo peones en un juego mucho más grande. Eres parte de la familia, y directamente mía». Las palabras retumbaron en los oídos de Isabela. La revelación era un puñetazo en el estómago. La imagen de su vida tensa se colapsaba a su alrededor. Su amor con Rafael, las decisiones tomadas, su madre, su vida entera, sacudida por la verdad de que su familia no era más que una fachada. «¿De qué hablas?», Rafael preguntó, su voz temblando. La certeza en su mirada cambiaba. Un frío sudor lo recorría. «Eres un hijo de este legado, y tienes un destino que aún no comprendes. Un destino atrocísimo». El abuelo se rió, una risa que resonó con eco en medio del lío. Mientras que Isabela empezaba a unirse con ese conocimiento brutal de que cada paso que había dado estaba manipulado por ellos. La sala se convirtió en un caos. Los disparos, los gritos, las lágrimas. En toda esa incertidumbre, el sonido del sirena se volvía un murmullo a lo lejos, pero el verdadero peligro estaba dentro, entre la traición y revelaciones. «Todo esto es parte de un plan, Isabela», dijo su madre,
mientras una sombra de dolor cruzaba su rostro. Y ahora tú debes decidir cuál es tu verdad, si quieres romper el ciclo o unirte a él. Isabela dejó escapar un sollozo, mientras miraba a Rafael. Su mundo se había vuelto irreconocible. ¿Podrían realmente salir de esto? Un giro oscuro acababa de reconfigurar sus destinos, y ahora cuestionar todo parecía ser el único camino. La verdad era un monstruo, y el futuro se vislumbraba más incierto que nunca. El silencio en la sala se apoderó de todos. Las palabras de Conceizón flotaban en el aire, repletas de secretos que necesitaban ser desentrañados, pero el caos que los rodeaba era imponente. Rafael, con los ojos llenos de dudas, observaba a su madre, que yacía en el suelo, y a su padre que parecía desvanecerse ante sus ojos. No, 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 esto no puede estar pasando. Isabela se sintió atrapada entre el horror y la confusión. Deseaba gritar, correr, salir de allí y dejar atrás todo, pero saber que su madre estaba herida la mantenía paralizada. Tienes que creerme, Isabela, tu vida está en juego. Conceizón logró articular esas palabras mientras el aliento le fallaba. Isabela, sintiendo que el tiempo se escurriera, miró a su madre y luego a Rafael. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, una puerta se abrió violentamente y un grupo de encapuchados irrumpió en la escena. ¡Todos al suelo!, gritaron, y las armas brillaron bajo las luces intermitentes. Rafael instintivamente empujó a Isabela tras él. No hay tiempo, debemos movernos. Las palabras salían veloces, llenas de pánico. La tensión aumentó mientras el sonido de los pasos resonaba. La figura del abuelo de Isabela se acercó lentamente, un brillo frío en sus ojos. Eres solo un peón, Isabela. Aún no comprendes el juego, dijo, como si estuviera disfrutando de una obra maestra que se desarrollaba ante él. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La incredulidad atravesó a Isabela mientras el caos se apoderaba de su razón. Las luces del lugar comenzaron a parpadear, creando sombras que bailaban alrededor. El abuelo de Isabela levantó lentamente su mano, y un disparo resonó, despidiendo humo del cañón. No se sabía a quién había apuntado, pero entonces un grito desgarrador reverberó en la habitación. Isabela sintió su corazón detenerse al ver a su madre caer al suelo, una mancha roja expandiéndose en su blusa blanca. ¡Mamá!, gritó con desesperación, mientras se lanzaba hacia Conceizón, el mundo volviéndose borroso. La sala se convirtió en un válido de suspenso. Nadie se movía, solo el sonido entrecortado de la respiración de Isabela llenaba el aire. «No puedes dejarme», murmuró Conceizón, el dolor visible en su rostro. El hombre encapuchado que había disparado ahora miraba a su abuelo con una mezcla de sorpresa y odio. «¿Cómo te atreves? Es tu elección, viejo. Nuestra familia tiene que volver a recuperar su lugar», respondió el abuelo, con un odio latente. Isabela sintió que el cielo se caía sobre ella. ¿Qué había en medio del juego? Justo en ese momento, Rafael levantó la mirada, una determinación nueva brillando en sus ojos. «No, no lo permitiré. Tú no puedes controlarlo todo». Se giró hacia Isabela y tomó su mano. «Hay que salir. Ahora». Un silencio helado invadió el ambiente, hasta que un grito aterrador emergió de la boca de la madre de Rafael, que se había levantado tambaleándose. «¡Fernanda, no!». El nombre resonó a través de la sala como una explosión. Isabela no entendía. Miró fugazmente hacia la figura que se acercaba, el caos llenando sus pensamientos. La figura de una mujer. Era Fernanda, la exnovia de Rafael. Pero en esta situación, su presencia era impredecible. ¿Por qué estaba ahí? ¿Era amiga o enemiga? ¿Había venido a salvar o a destruir?
«Fernanda», exclamó Rafael, y la ira iluminó su rostro. «¿Por qué estás aquí?» Pero mientras la tensión seguía creciendo, un nuevo giro inesperado golpeó a Isabela. Fernanda sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. Era un gesto lleno de maldad. «Porque yo soy la verdadera pieza del rompecabezas, Rafael. Todo esto lo orquesté yo. Sé de tu madre, sé de ti, Isabela. Lo que tú no sabes». La sala quedó en silencio absoluto. El mundo se detuvo una vez más. Isabela sintió como si el aire se le escapara. «¿Qué estás diciendo?» La voz de Rafael sonaba quebrada, pero Fernanda estaba decidida a continuar. «Eres más poderosa de lo que crees, Isabela. Todo fue un plan. Tú eres la clave para el legado, y para salvarnos a todos, o condenarnos», dijo. Fernanda, y su mirada se volvió más oscura. «Cada paso que has dado, cada decisión que has tomado, todo te ha llevado a este momento, y tú no lo sabías». Isabela miró a todos, los rostros llenos de miedo y confusión. Su vida se estaba convirtiendo en un rompecabezas imposible de resolver. Todo lo que creía entender se desmoronaba como si nunca hubiera sido real. ¿Era verdad lo que decía Fernanda? ¿Era realmente la clave? La sala se sumió en el caos. Las miradas cambiaron de miedo a incredulidad, y el futuro que una vez parecía prometedor, ahora estaba envuelto en sombras. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabela se preguntó, ¿realmente estaba lista para enfrentar todo lo que eso significaba? ¿Qué le esperaba en este juego lleno de traiciones y secretos? Mientras la verdad se deslizaba como un hilo en el aire, un solo pensamiento retumbaba en su mente. El final, esta vez, no sería nada de lo que había imaginado. Isabela sintió que el tiempo se detuvo. La revelación de Fernanda había hecho temblar los cimientos de su vida, y el pánico la envolvía. Rafael la miraba con desesperación, tratando de comprender el enredo de traiciones que los había rodeado. El caos seguía fluyendo. Los gritos se mezclaban con los sonidos de los disparos. La sala se convertía en un campo de batalla en el que se libraba una guerra interna y externa. «Dime que no es cierto», exclamó Rafael, sus ojos brillando con furia e incredulidad. La atmósfera era tensa, como un hilo al borde de romperse. La voz de Fernanda resonó, burlona. «Todo está diseñado para llevarte a este momento, Rafael. Es el destino, y tú eres la pieza central». Isabela sentía que se le nublaba la vista. Las palabras de Fernanda la atrapaban como un tentáculo monstruoso. «¡Basta! No eres más que una traidora», gritó Rafael, pero su voz se perdía entre el murmullo de la multitud. En ese instante, Isabela se dio cuenta de que todo lo que había creído era una ilusión. El amor que sentía por él, su conexión, parecía frágil como un cristal. Con un impulso repentino, Isabela se adelantó. «¿Qué es lo que quieres de nosotros?». La pregunta era como una flecha disparada al aire conocido. «¿Por qué tú, Fernanda?». Sus palabras temblaban, llenas de emoción contenida. «Porque yo soy la única que puede revelar el verdadero poder que lleva Isabela dentro de ella. Su familia está incrustada en torcidas alianzas que deben ser destruidas». Fernanda comenzó a reír, pero la risa se convirtió rápidamente en un sonido siniestro. El tiempo pareció detenerse. La sala era un torbellino de reacciones. Rafael, con la mirada fija en Isabela, extendió su mano. «No te acerques a ella». Pero Fernanda era rápida. «Tú no puedes protegerla de lo inevitable», gritó, al tiempo que alzaba un objeto brillante. Isabela sintió un nudo en la garganta, cuando se dio cuenta de que era un cuchillo.
No. Los gritos se superpusieron en un clamor ensordecedor. Rafael corrió hacia Isabela, y en ese momento, el caos del mundo pareció concentrarse en ellos. La figura de su madre, yaciente en el suelo, se unió a su tormento, la vida desvaneciéndose ante sus ojos. «Deja de jugar con nuestras vidas». Rafael arremetió contra Fernanda, pero antes de que pudiera alcanzarla, un disparo resonó, y el sonido hizo eco en sus mentes. Isabela sintió que su corazón se congelaba. Fernanda, descontrolada, tropezó y cayó al suelo, sus ojos desorbitados. La mirada de Isabela se encontró con la de Rafael. En ese instante, todo cobró sentido. «Es suficiente», él gritó, su voz resonando con autoridad. «No vamos a dejar que esto termine mal. Ambos somos más que peones en su juego». Isabela sintió en su pecho un fuego renovado. «Lucharemos por nuestras vidas. No seremos víctimas de un pasado que no elegimos». Con determinación, se acercó a Rafael. Las manos temblorosas finalmente encontraron camino hacia el apoyo del otro. El abuelo de Isabela, aún envuelto en la confusión, observaba la escena, incapaz de aceptar lo que sucedía. «Siempre te he protegido», murmuró, pero ya su voz no tenía firmeza. «Lo suficiente, abuelo», dijo Isabela, con coraje. «Hoy decido por mí misma». La sala, atestada de secretos y dolor, parecía gritar en aprobación ante su elección. Rafael la miró con admiración, una chispa de esperanza iluminando sus ojos. El caos aflojaba sus garras. La policía ya estaba en la puerta, y el sonido de sirena se acercaba. La oportunidad era clara. «Debemos salir de aquí», dijo Rafael tomando a Isabela de la mano. En la confusión, ella se volvió una vez más hacia su madre. «Tú eres lo más importante. Vamos, Concepción». Su madre levantó la mirada, pero en ella había algo más profundo que la tristeza. Era el reconocimiento de la lucha y la fuerza de su hija. «Eres fuerte, Isabela. Nunca olvides quién eres». Isabela sintió un hormigueo de poder en su pecho. Con un giro decidido, tomó la mano de Rafael y juntos corrieron hacia la salida, dejando atrás la sombra de su pasado, dejando atrás el dolor que habían soportado. Al salir, la claridad del mundo exterior le envolvió. Las luces de las patrullas brillaban como estrellas para guiarles a un futuro nuevo, aún con los ecos del pasado resonando en sus corazones. Mientras se alejaban, Isabela supo que su historia no terminaba aquí, que cada paso sería una elección hacia un destino mejor. Y ahí comenzó su nuevo camino. Es el momento para demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ya. No pierdas las siguientes historias exclusivas que vienen a continuación. Aplasta ese botón de like ahora. Ayuda a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.